Hola, soy José y hoy en este vídeo os voy a dar unos trucos y consejos muy sencillos que os van a resultar de gran utilidad para poder memorizar de manera más fácil el temario de las oposiciones y que lo que estudiéis os dure muchísimo más tiempo. Cualquier opositor tiene 4 áreas en donde debe de trabajar. Una es la motivación, la capacidad personal, el tiempo disponible, las técnicas de memoria y técnicas de estudio. Las 3 primeras son muy difíciles de cambiar y de mejorarlas, pero en cambio la cuarta es algo súper sencillo que con vídeos como este os pueden mejorar las capacidades y es donde vais a marcar una diferencia entre vosotros y los rivales y es lo que os puede dar el conseguir la plaza. Voy a explicaros en total unas 15 técnicas. Va a ser una serie de vídeos en donde en cada vídeo vamos a explicar 2 o 3 técnicas. La idea es que veáis las 15 técnicas que hay, escojáis las 4 o 5 que os guste y las hagáis vuestras y las incorporéis. Veréis que a medida que las vais utilizando, cada vez es más fácil utilizando estas herramientas. Y que hay que romper con la inercia de me he sacado una carrera estudiando de esta manera, pues a las oposiciones voy y estudio igual que con la carrera. No, los exámenes de las oposiciones eran asignaturas sueltas, como mucho eran 6 meses que tenías que retener el temario. En una oposición son, por ejemplo, como en la mía, que eran 90 temas y solo los 18 temas administrativos era este libro. Y entonces se hace crucial técnicas de estudio y de memorización como este vídeo. La primera de todo es la de simplificación y la de ordenación. ¿Qué nos referimos a ello? A que a veces tenemos muchas páginas que estudiar de memoria y uno directamente se pone a pico y pala a estudiarse página por página, tabla por tabla. Y lo que yo hago una reflexión, ¿hace falta estudiarse toda la tabla entera? Pongamos un ejemplo, la tabla de competencias de la Ley de Régimen de Bases Local, que establece, en función del número de habitantes, qué servicios se tiene que ofrecer a los ciudadanos y cuáles no. Claro, yo antiguamente, ¿qué hubiera hecho? Me veo esta tabla con las cuatro niveles de ayuntamientos por población y directamente me hubiera estudiado todas. Y así si cae lo que caiga, me lo sé. Pues un error, porque el tiempo en una posición es limitado y hay que intentar optimizarlo para que nos dé tiempo a cubrir todo el temario. Pues aquí podemos ver que nos serviría simplemente estudiándose la mitad de la tabla. La mitad, pum, la podríamos borrar del temario y solo nos estudiamos la mitad. Iremos al examen haciéndolo bien. ¿Y esto cómo lo conseguiremos? Pues, por ejemplo, si tenemos 4 niveles que estudiarnos y como hay cierta lógica entre los diferentes niveles, que vemos que hay unos servicios que ya por lógica, porque vivimos en España y lo vemos, que son esenciales, que todos los ayuntamientos los tienen, podemos borrarlos. Borramos 2 grupos y nos estudiamos simplemente los de 5.000 habitantes y los de 50.000. Si nos cae una pregunta que son en estos 2 bloques, la sabremos. Si nos cae una sobre un servicio y vemos transporte de autobuses, por ejemplo, ¿dónde va? O tal servicio, ¿dónde va? ¿Está en la tabla? Perfecto. Que no, ¿es básico? ¿Lo tienen todos los ayuntamientos de España? ¿O es algo que solo lo ofrecen algunos en función de la población? Con eso ya veremos si es de la primer bloque o si es del tercer nivel de ayuntamientos de 20.000. Otras muchas veces nos encontramos ante leyes que vienen las infracciones. Y en muchas leyes las infracciones están tipificadas en 3 niveles. Muy graves, graves o leves. Ya sean sanciones o a veces incluso las penas. Las penas que imponen también están como 3 niveles. Pues las infracciones, pues también, ¿qué estudiaríamos de entrada? Pues toda la tabla de infracciones. Y la pregunta sería, ¿es necesario? ¿Se puede simplificar? ¿Nos podemos reducir el temario? Y la respuesta es sí. Si vamos a ir a un examen tipo test, pues claro que se pueden reducir. Podríamos borrar 2 grupos, las muy graves y las leves, nos estudiamos simplemente las graves. Y de esta manera se ha reducido a 1/3 el temario. Claro que si nos preguntan algo y no está en las graves que hemos estudiado, tendremos que pensar, ¿esta infracción es menos grave o es más grave de lo que nos hemos estudiado? En función de eso, pues ya sabremos por sentido común que es muy grave o que es muy leve. Y aplicando un poquito de sentido común,
veis cómo se puede reducir a la mitad o un tercio el temario que nos hemos de estudiar. Esto es un ejemplo de simplificación. Luego, otro aspecto súper importante que va enlazado a esto es ordenación del temario. No es lo mismo, por ejemplo, estudiarse artículos directamente en donde hay unas cifras y hay que comparar diferentes articulados, diferentes cifras y estudiárselo así directamente, que extraer eso, la información esencial, distribuírselo como en una tabla y en una tabla ver las diferencias. Es más fácil porque quitamos, digamos, toda la paja, por así decirlo, y nos quedamos con lo esencial. Y por comparación nos es más fácil recordar. Utilizamos la memoria visual, entre otras cosas. Os pongo, por ejemplo, los estados de alarma. Podemos ver aquí, bueno, los párrafos del artículo 116 que explica el estado de alarma, el de excepción, el de sitio, todo lo que lleva, quién lo propone, quién lo aprueba y por cuánto tiempo. En cambio, si esto, borramos, lo limpiamos, lo ponemos en forma de tabla, vemos que realmente lo que hemos de estudiar de este artículo se reduce considerablemente y por comparativa nos es mucho más fácil estudiarlo. Esta técnica os la explico al principio como la primera porque es la base de cualquier temario. Cabe destacar que cuando estudiamos un tema y vayamos a memorizarlo, lo primero de todo es que lo tenemos que entender. Una vez que entendemos un tema y lo comprendemos, entonces podemos empezar a pasarlo por el tamiz de simplificar información y ordenar. Está muy bien hacerse tablas y estructuras que nos sean más fácil jugar con esa memoria visual o para guardar datos en la memoria. Y esto lo aplicamos a todos los temas, antes de aplicar cualquier otro tipo de técnica de memorización. La segunda técnica que os voy a explicar de memorización es el uso de acrónimos. Los acrónimos es algo que en el día a día los estamos usando, que es la utilización de siglas para evocar una serie de palabras o un procedimiento, ya sea el IVA, ya sea el DNI, o por ejemplo los que estudiamos en su día el BUP o el COU. ¿Qué estamos diciendo los acrónimos? ¿Para qué utilizarlo? A veces tenemos que estudiar una serie de palabras, de 5 o 6 palabras, que sería lo ideal, pero claro, no nos acordamos a veces de todas las características de la Constitución. ¿Cuáles serían? Pues te coges, por ejemplo, las letras y formas una palabra. Otras, por ejemplo, sería un procedimiento, en donde tienes muchos conceptos y tienes que tener muy claro el orden en donde iría cada uno de los procedimientos. Y si te hacen, seguramente te harán preguntas para ver si lo tienes claro, si te pueden pillar o no. Pues muy útil es utilizar un acrónimo en donde te está diciendo el orden de cada concepto a la hora del procedimiento. Aquí os pongo, por ejemplo, la ordenación del gasto, el procedimiento. Por un lado está el ADO, que es la ordenación del gasto, y por otro lado podríamos formar la palabra FM para evocar en nuestra memoria el orden de la ordenación del pago. Decir primero que va la ordenación formal F de FM formal del pago y luego la ordenación material del pago M. Entonces nos quedamos con ADO y FM. Y sabiendo estas dos palabras sabemos muy bien cómo va la ordenación del gasto y cómo va la ordenación del pago. Espero que os sean muy útiles. Veréis que en cuanto empecéis a aplicar estas técnicas, vuestra capacidad de memoria va a ir en aumento. Entonces, estas son las dos primeras técnicas de un recopilatorio de vídeos. Si estáis interesados en conocer las 15 técnicas y los 15 trucos que os voy a dar, pues suscribiros y darle a la campanita. Venga, ánimo y a por ello.